sale el nombre del periódico. Esto es porque hay algunos periódicos, en este caso en concreto el mío, pero hay otros muchos, que lo que están haciendo es coger blogs de fuera que están funcionando, que tienen su público, su audiencia, y los están integrando directamente en la estructura. Es decir, no estamos intentando copiar o imitar lo que están haciendo los blogs fuera, sino que estamos invitándoles a que sean parte de nuestra plataforma y generen contenido desde ahí. Como veréis, si entráis en la URL del blog, tiene la cabecera del medio de comunicación, una hoja de estilo determinada acorde con la del medio de comunicación, pero realmente lo que estamos haciendo es eso, es seleccionar blogs que hemos visto fuera y que nos gusta y los integramos en nuestro medio. Ya os digo que no es exclusivo de mi medio de comunicación, que hay otros medios de comunicación que hacen eso. Tenemos también, por ejemplo, ahora voy a hablaros de este blog del diario argentino Clarín. 72 palabras, es un blog sobre tecnología, y realmente si entráis y lo veis veréis que se nota una grandísima diferencia con los blogs que os ponía al principio, ¿no? Aquí sí que hay enlaces, hay vídeos, hay fotografía, realmente es lo que es un contenido de un blog, no solo es la forma en que se redacta la información, no solo es la forma en la que te cuento las cosas, sino también es cómo te lo presento y cómo aprovecho los recursos que me ofrece internet para ello. Apunta IT Christian que hay que ver si por blog se quedan con la estructura o se refieren a blog como un estilo, y estoy totalmente de acuerdo porque son cosas muy diferentes. Yo insisto, mi punto de vista es que los medios de comunicación muchas veces han querido tener blogs porque era algo que había que tener para ser moderno, ¿no? O sea, era una especie de si estoy en internet tengo que saber qué es esto que está funcionando también, que a la gente le gusta tanto, que son los blogs, y tengo que asumirlo para poder ofrecer yo también ese tipo de contenido. Y os voy a poner también otro ejemplo de otro blog de Esther Vargas, en el diario peruano Perú 21. Es un blog de temática sexual, ella escribe sobre sexo, y realmente aquí vuelvo a lo mismo que os contaba con el ejemplo del blog de animales o el blog este último que os he puesto de tecnología del diario Clarín. Realmente sí que está ofreciendo un contenido, sí que está aprovechando unas posibilidades que le ofrece, ¿no? Eso sí que es un blog. Entonces, como os decía al principio, yo creo que los medios de comunicación en cierto modo han querido participar del éxito que han tenido los blogs en los últimos años, y han querido participar integrándolos en su estructura. Lo que pasa es que lo han hecho de dos formas muy diferentes. Hay medios de comunicación que han sabido integrarlos realmente y meterlos, aprovechar ese tipo de contenido y realmente hacer algo que son blogs, y hay medios que los han asumido en los blogs para hacer lo que ya hacían tradicionalmente en el papel, pero para hacerlo en internet, ¿no? Pues columnas de opinión, yo te doy un blog, tú escribes de lo que quieras, eres mi analista político y me das tu análisis, pero eso no es un blog, es una columna de opinión, o ya más directamente lo que os contaba de directamente editoriales, ¿no? Y esto que está pasando con los blogs, yo creo que los medios de comunicación sí que han aprendido la lección con el tiempo. Y el ejemplo que os puedo poner es el uso de Twitter, por ejemplo, en los medios de comunicación. Ahora vemos que hay bastantes medios de comunicación que están empezando a utilizar Twitter para hacer coberturas en directo de actos, por ejemplo, se me ocurre con la toma de posesión de Obama también se hizo. Realmente es aprovechar un recurso que está en internet. Os hablaba de los blogs, os hablaba de Twitter, que tiene una ventaja muy clara, en este caso Twitter, que es que puedes ir contando muy en directo y muy en vivo cosas con ideas cortas, con 140 caracteres, y los medios directamente lo han sacado a su portada para ir contándote en directo y en vivo cómo se está viviendo determinada situación. O también pasa lo mismo con Facebook. Ahora todos los medios de comunicación tienen que estar en Facebook, aparte de porque es un nido de audiencia muy importante, porque también buscan aprovechar esa posibilidad de interactuar con sus lectores que les ofrecen las redes sociales. Incluso hay algunos medios que están yendo más allá. Por ejemplo, el medio español del que os hablaba antes, que era 20 minutos, creó su propia red social que se llama NetBee, que os pongo la dirección aquí por si alguien queréis visitarla. Y es una red social que creó el propio medio de comunicación. Recientemente SoyTu, que es otro medio de comunicación español, presentó su red social, está en beta todavía, que también os pego la dirección aquí, que se llama Utoi. La presentaron justo hace unos días, esta semana pasada. Es decir, que los medios de comunicación directamente han entrado en internet viendo cuáles han sido las estructuras de éxito en internet. Primero fueron los blogs y luego las redes sociales, Twitter y demás, y se han integrado con ellos,
los han utilizado para también ellos mismos cambiar su contenido. Y esta era la segunda parte de la que os quería hablar, o sea, cómo también los blogs han respondido a esto. Os decía al principio que los blogs en un inicio eran recopilaciones de enlaces o compartir ideas o puntos de vista o vivencias personales o recoger por poner un símil, los autores de los blogs eran cocineros con los ingredientes de los demás, ¿vale? Yo veo determinada noticia en un medio de comunicación o leo determinado mensaje en un foro y yo lo cojo de aquí y cojo esta noticia, cojo esta reflexión y lo comparto con los demás, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que los medios de comunicación hayan entrado en esta batalla ha hecho que la blogosfera se interprete como algo diferente. Realmente son pequeños, cada blog es un pequeño medio de comunicación, porque si analizamos lo que es medio de comunicación, quiere decir forma de comunicar. Un blog es un medio para comunicar, es una forma para comunicar. Los blogs yo creo que han sido conscientes de esto, igual que los medios de comunicación lo fueron, y ahora ha cambiado un poco la perspectiva, porque ahora cada vez más, y se ve sobre todo en los blogs de éxito, un blog de éxito no es un blog que cocina con ingredientes de los demás, es alguien que es capaz de hacer su propia receta. Es decir, yo como autor de un blog hago información propia, estoy contando cosas, estoy hablando de tú a tú a un medio de comunicación, porque hay blogs fantásticos sobre temáticas muy diversas, desde música, cultura, cine, tecnología, etcétera, etcétera. Y ya no estoy viviendo como autor de un blog de lo que otros medios de comunicación están contando y yo lo regurgito y lo devuelvo. No, ahora soy yo el autor del blog, el que está creando información, estoy generando información, incluso se invierte el proceso. Muchas veces son los medios de comunicación los que se hacen eco de lo que está contando en determinado blog y lo cita. O sea que realmente ahora se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Hay dos sectores de comunicación, que son los medios y los blogs, que interactúan en determinados casos y que ya ha sido al revés. O sea, ya no es solo el medio de comunicación que tiene una estructura de blogs dentro de él, sino también los blogs, entre comillas, están generando contenido dentro de los medios, porque los medios están enlazando a los blogs, están citando a los blogs, están sacando información de ellos, son fuente de información en algunos casos. Hay blogs fantásticos, desde luego no el 90% de los blogs, que aportan mucho menos, pero ese 10% de buenos blogs que realmente están generando contenido, están ganando visibilidad en el escenario de comunicación, y en cierto modo, ya os digo, el periodo de años que han pasado, que pueden ser 8 o 9 años, ha cambiado totalmente el escenario de la comunicación, en gran parte por esto, porque los blogs han permitido que la gente, bueno, yo por ejemplo soy periodista, pero si no fuera periodista, si fuera, qué sé yo, fontanero o panadero o lo que fuera, pero yo tengo un hueco en internet desde el cual puedo contar cosas. Y si yo, por ejemplo, sé muchísimo de mi oficio, que pongamos por caso, soy panadero, puedo hacer un blog fantástico sobre cómo hacer pan, o incluso contar cosas que a un medio de comunicación le pueda interesar en un determinado momento, y ser yo una fuente fiable de información, ser yo alguien que tiene voz en un escenario comunicativo que anteriormente estaba monopolizado por los medios de comunicación. En cierto modo, también hay que tener, bajo mi punto de vista, y con esta idea ya me gustaría terminar y poder interactuar con vosotros y que me dierais vuestro punto de vista sobre lo que os he expuesto. En cierto modo, los blogs han supuesto la posibilidad de terminar con la, entre comillas, tiranía de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya no son ellos los únicos que cuentan las cosas, sino todos podemos contar cosas. Eso ha gustado a los medios de comunicación, han querido absorber esa capacidad y seguir con su monopolio, pero incluso con el tiempo se ha revertido. Y ahora somos los autores de los blogs, o sois los autores de blogs, gente que tiene un hueco en ese escenario comunicativo que antes no se tenía. Hay mucha gente que se habla sobre el periodismo ciudadano, y yo no soy un experto en periodismo ciudadano y no me voy a meter a teorizar en esto, porque hay mucha gente que sabe mucho más de esto, pero yo soy periodista y no se me caen los anillos por decir que yo he leído cosas de gente que no es periodista, que es mucho mejor que lo que yo podría escribir sobre determinado tema, porque a los periodistas no nos gusta reconocerlo, pero en ocasiones nos toca escribir o tenemos que tratar temas que a lo mejor no conocemos en tanta profundidad como para poder
tratarlos. Sin embargo, hay gente que hoy en día en internet está lleno de gente que está hablando de cosas que conoce perfectamente. Como os ponía el ejemplo del panadero, ¿no? Si yo soy panadero y escribo algo sobre panadería, desde luego voy a saber muchísimo más yo de eso, que me dedico a eso, que un periodista, por mucho periodista que sea, que venga a informar sobre algo que no es su dedicación y que tiene que aprender sobre la marcha para poder explicar a sus lectores algo sobre panadería, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha habido un cambio muy fuerte en cómo se comunica en internet, gracias sobre todo a los blogs, y tan profundo ha sido ese cambio que ha influido muchísimo en los medios de comunicación. Me gustaría a partir de ahora intentar que fuerais vosotros quienes me dijerais, pues oye, no estoy en absoluto nada de acuerdo con lo que has dicho, o sí, yo estoy de acuerdo, o plantear cuestiones para que debatamos entre todos, porque ya os decía al principio que no me apetecía para nada aburriros contándoos yo la historia y estando media hora hablando, así que a partir de ahora me gustaría ver si a través del chat o a través del foro podíamos interactuar de alguna forma, para que me vayáis diciendo. Me tengo una pregunta de IT Christian. Os la leo. ¿Crees que los medios tradicionales, en su intento por adaptarse a las posibilidades de Internet, por no mencionar a los blogs únicamente, han pecado de inocencia al no mencionar como fuentes a otros blogs? Algo que planteó un usuario de Twitter. ¿O es una mala costumbre innata que recién ahora se descubre? Pues mira, desde luego, y esto ya no te lo digo como blogger, sino como periodista, si un periodista saca una información de un sitio y no la cita, no cuenta de dónde la ha sacado, no te está diciendo, no, mira, esta información no es mía, esta información la he leído de aquí, que me la ha hecho otra persona, y esta persona es una fuente fiable para mí, por eso utilizo yo su información, es un mal periodista. Si un medio de comunicación coge contenidos de blogs y no los cita, es un mal medio de comunicación, porque una de las primeras máximas del periodismo es citar a la fuente. Cuando estamos hablando de este tipo de supuestos, ¿no? Yo no concibo el yo decirle a mis lectores va a pasar determinada cosa, pues por poneros un ejemplo ahora con la tensión de las bases militares en Colombia de Estados Unidos, ¿no? Pues sé de buena tinta que Hugo Chávez va a decir no sé qué. No, perdona, sé de buena tinta, no. Yo tengo que decir, pues mira, he leído o me han contado un asesor del gobierno de no sé qué que va a pasar tal cosa. Pues lo mismo, o sea, si no tendría sentido ofrecer una información de ese tipo sin decir cuál es la fuente, porque por poder los periodistas podemos decir muchas cosas, pero no tiene por qué ser verdad. Si yo citaría una fuente para que esa información demostrar que es real, que tiene un valor, que me lo ha dicho alguien que es cercano a el protagonista de la información, lo mismo pasa con los blogs. Hace pues no sé, casi un año, estuve en Cáceres, al suroeste de una ciudad que hay al suroeste de España, y hacían ahí un encuentro de bloggers y medios de comunicación en internet y tal. Y una de las personas que participaba era un alto cargo de un periódico muy importante español. Y una de las preguntas que le planteé fue precisamente esa. Hasta en 5 ocasiones ese medio de comunicación se había hecho eco de noticias que habían sacado de blogs, sin citarlos. En algunas ocasiones eran copiadas y pegadas literalmente del blog y no las habían citado en ningún momento, ni se había dicho nada. De hecho, incluso esas informaciones están firmadas por algún redactor de ese periódico. Cuando yo le dije, o sea, cuando se lo dije, le dije, te lo puedo demostrar porque tengo los quesos delante, o sea, te los puedo dar en mano para que tú misma los veas. Su respuesta fue, bueno, y eso está muy mal hecho, pero ¿cuántas veces son los blogs los que comentan la información de los medios de comunicación y no nos citan a nosotros? Lo cual es cierto, pero me da que pensar dos cosas. Primero, un alto cargo de un importante medio de comunicación ya está tratando de igual a igual a los blogs. Quiero decir, nosotros lo hacemos, pero ellos también lo hacen. Lo cual quiere decir que les tratan de igual a igual. Y segundo, que confirmó que efectivamente eso se hace. Es decir, los medios de comunicación están sacando información de sitios, eventualmente de un blog, y no lo cuentan. A mí, ya te digo, como periodista me parece una falta de ética total. Comenta Tirzo que el problema es que algunos periódicos no pueden poner links por limitaciones técnicas de su sistema de administración web. Lo sabe de primera mano por algunos periódicos mexicanos.
Hombre, pues esto es como todo. Hoy en día, coger una plantilla de WordPress y hacer un medio de comunicación con una plantilla de WordPress es muy sencillo, y WordPress está perfectamente preparado para poder hacer lo que quieras, desde meter vídeos, fotos o enlaces. Yo no creo que una limitación técnica sea una excusa realmente. Eh, Comenta un usuario que es habitual que en televisiones y periódicos haya profesionales que copian la información que no es suya y la publique sin citar a la fuente. Eh, no sé yo si es tan habitual, o sea, desde luego es un problema, y ya os digo que en el caso concreto que nos ocupa de los blogs o de cualquier otro tipo de fuente, es una mala práctica social, o sea, es una mala práctica profesional, pero no, a lo mejor tampoco es un problema que pase tan recurrentemente como para, o sea, lo que pasa es que sí que es cierto que sobre todo en televisión, ahí ya estamos hablando de otro tipo de medio de comunicación, hay mucha gente que sale diciendo ser periodista, que desde luego lo que está haciendo no es periodismo. Entonces, el problema desde mi punto de vista, apunta FG Gutiérrez, es el chequeo de la información en las redes sociales. Yo a mí, sobre esto ya, separando un poco de la temática blog, me gustaría cuestionaros, o sea, preguntaros algo. Ha habido mucho debate últimamente con el uso de la Wikipedia por parte de periodistas o blogs, eh, como si fue cuestionando sobre si es una fuente suficientemente fiable como para utilizar la información que ofrece. eh, yo os propongo un símil. La Wikipedia no es un blog, pero sin embargo es algo que hace gente eh, de forma colaborativa, de forma desinteresada, y que no siempre se sabe bien quiénes son los que están escribiendo, porque sabréis que ha habido muchos casos de gente que parece, o sea, que se presentaban como si fueran grandes expertos de algo que luego no era verdad, y estaban escribiendo en la Wikipedia la biografía de quien fuera y eran chavales de 15 años. Eh, Realmente yo creo que sí que se puede hacer un paralelismo entre lo que es la Wikipedia y lo que es un blog, porque realmente son gente que escribe, que puede saber de ese determinado tema del que está escribiendo. Imaginaos que yo fuera, por ejemplo, un experto en política internacional y escribiera sobre Corea, sobre tal. ¿Realmente os parece que la Wikipedia es una fuente fiable como para que la pueda utilizar un medio de comunicación? Porque eh, es más fiable o menos fiable que un blog como referencia, porque hay blogs que obviamente son muy fiables porque sabes quién está haciéndolo, conoces a esa persona o esas personas, o sabes que efectivamente siempre dan información correcta. Pero son fuentes fiables. ¿Deberían fiarse los periodistas de lo que ven en la Wikipedia o en los blogs? A ver, voy a intentar responder a una pregunta que he visto que ha entrado por allí. Pregunta un usuario: ¿opinas que esas personas que no teniendo titulación buscan hacerse un hueco en esta profesión? Aunque se va un poco del tema, efectivamente. Pregunta sobre gente que no tiene titulación a hacerse un hueco en la profesión del periodismo. Yo, hombre, un periodista es un periodista, se supone que es un profesional al que le han enseñado a contar las cosas, a tener cierto rigor a la hora de contar las cosas, a saber contarlas, saber explicarlas, saber hacer que alguien entienda por ejemplo, yo si me pongo a escribir una noticia sobre economía, no tendría sentido que yo publicara algo que no puedo entender, porque mi finalidad no solo es contaros qué está sucediendo, sino también que lo entendáis. Entonces no tiene ningún sentido. Se supone que un periodista es alguien que sabe hacer eso. Sin embargo, ya os digo, yo conozco mucha gente y tengo compañeros y he tenido compañeros de trabajo que no son periodistas y que son grandísimos profesionales. Yo no creo que un título de periodista haga mejor a un periodista. Creo que sí, que hombre, que es bueno que se tenga, pero no creo que sea condición sine qua non para ejercer el periodismo. Otra pregunta de un usuario que dice: ¿se puede considerar a los sitios dedicados a publicar poemas, pensamientos, versos, etcétera como blogs? Es que ¿qué es un blog? ¿Qué es un blog? Un blog para mí, yo, si me pidiera alguien cómo definir un blog, para mí sería un sitio en internet en el que un usuario cualquiera tiene un espacio para publicar contenido.
cualquier tipo de contenido, puede ser un poema, puede ser dibujos, puede ser... Sí, ¿por qué no? O sea, yo no veo ningún problema, o sea, no es un contenido determinado ni de un área temática determinada, es un contenido que su usuario quiera compartir con sus lectores, con la gente. Comenta Marco VGN que es un fenómeno de periodismo ciudadano, una moda de nuestros tiempos, el hecho de que cualquier persona sin confirmar puede informar de algo. Además, ¿qué podemos hacer para saber si ciertas informaciones son reales? Hombre, la mejor forma de saber si una información es real es conocer ese tema de cerca. Es decir, pasa bastante, se nota mucho, por ejemplo, un blog hiperlocal que esté hablando de una localidad, pues, por un ejemplo, peruana, que cuenta sus fiestas o sus historias o sus tradiciones o lo que sea, va a informar mucho mejor que yo desde España, desde luego. Entonces también es pura lógica, o sea, yo no soy un gran conocedor de Perú, no puedo informar en igualdad de condiciones que una persona que está contando las cosas desde allí, que es parte de esa comunidad y que conoce muchísimo mejor el entorno. Veo que estáis debatiendo entre vosotros sobre el periodismo. A mí no me gustaría intentar, o sea, no me gustaría desviar el debate hacia el periodismo, porque ya os digo que aunque yo soy periodista y me siento muy cómodo en este entorno, pero entiendo que aquí es mejor hablar de los blogs, porque a fin de cuentas es a lo que venimos. Leo que estáis comentando. Badamanes pregunta si, la contrapregunta, si son fiables las agencias de noticias. Pues eso es como todo, las hacen seres humanos y son, vamos, pues tienen sus fallos como todos. El problema que tienen las agencias de noticias es que los medios de comunicación replican siempre lo que hacen las agencias de noticias, con lo cual si la agencia de noticias comete un error, todos los medios de comunicación van detrás, y no ha pasado una, ni dos, ni 100 veces, ha pasado muchísimas veces, porque una agencia de noticias es una fuente indiscutible, es decir, si lo dice la agencia F, lo dice Notimex, lo dice Telam, parece que efectivamente Reuters, que es fiable, porque eso es así, ¿no? Es una información que no se suele discutir. Sin embargo, muchas veces coges un teletipo, una nota de una agencia y si eres conocedor del tema, pues como el ejemplo que os ponía ahora de un blogger que escribiera desde Perú, ¿no? Si tú escribe de un tema que tú sabes mucho, puedes darte cuenta de que efectivamente pues puede haber cualquier tipo de error y, hombre, pues extrapolándolo pueden ser unas fuentes que pueden no ser tan fiables como debieran. Pero esto es como todo. La mejor forma de evitar que te la cuelen o de cometer errores es contrastando, o sea, leer un blog o la Wikipedia, apuntar a un usuario que tanto los blogs como la Wikipedia son buenos puntos de inicio para hacer una información, y es verdad, es un punto de inicio, pero lo que no puede ser es un final. Pues una nota de una agencia es lo mismo, o sea, es un buen punto de inicio, pero tu obligación es contrastarlo para ver que efectivamente eso es así. A ver si habéis puesto algún tipo de reflexión. Veo que hay una pregunta, a ver si la encuentro. Me ha parecido ver. Pregunta de Nene. Con los medios volcándose ya sea correcta o incorrectamente internet, instalando blogs, foros e incluso comparando los ya existentes, al final estos medios tradicionales que ingresan a la red pueden terminar borrando del mapa a las personas detrás de los blogs. No, yo creo que no, porque son cosas diferentes. Por desgracia, muchas veces al leer un medio de comunicación yo ya sé lo que voy a leer, quiero decir, sé cómo piensa un determinado medio de comunicación, a qué político es más o menos fiel, y sé qué me va a contar, más o menos. Yo leyendo blogs no sé nunca lo que voy a encontrar. Quiero decir, los blogs, la gran riqueza que tienen, la gran diversidad que tienen, eso es fantástico. O sea, puedes encontrar miles y miles de blogs sobre tecnología, sobre cualquier área que te interese, sobre moda, sobre lo que sea, y siempre te van a ofrecer puntos de vista, desde luego, más independientes que los medios de comunicación, porque no se deben a intereses económicos, porque el 99% de los bloggers no viven de ser bloggers, sino no viven de eso, escriben por afición, porque les gusta, porque quieren compartir. Es decir, que no están condicionados a escribir sobre determinados temas ni de determinada forma.
Eh, con lo cual yo creo que son dos cosas diferentes. Yo no creo que sea un modelo va a terminar con el otro. Yo creo que son perfectamente complementarios. Yo leo Clarín, o leo El Comercio, o leo El País, y voy a saber qué pasa con la actualidad. Pero yo leo blogs sobre otras cosas y sé más cosas que los medios de comunicación no me cuentan. Yo creo que ofrecen una riqueza de temas y de contenido que los medios de comunicación no pueden abarcar. Yo por eso no creo que sean dos modelos que estén peleados. Eh, no sé si en esto me han pasado por alto alguna pregunta que veía por ahí. ¿Qué recomiendas para que un blog sea objetivo, veraz y esté dentro del auge tecnológico? No sé, yo es que para mí, yo os puedo contar mi experiencia como blogger. Para mí tener un blog fue una liberación muy grande porque eh, yo empecé haciendo el blog en un momento en el que yo trabajaba en una empresa con la que tenía, o sea, estaba muy en desacuerdo con muchas cosas, y tener ese blog me permitió escribir de lo que yo quería cuando yo quería o sea, reflexionar yo mismo y compartir mis puntos de vista. No lo hice con la intención de que nadie me leyera, sino yo os digo, era una especie de descargo para mí, ¿no? Pues a mí me gusta mucho la política, me gusta mucho los medios de comunicación, la publicidad, pues me gusta escribir de esos temas, ¿no? Eh, yo cuando escribo un blog no pretendo ser objetivo. Eh, y me explico. Porque regularmente suelo opinar, suelo analizar, suelo dar mi punto de vista, suelo criticar, suelo comparar, y eso es muy subjetivo, no es cuestión de objetividad. La finalidad de un blog en principio no es informar, es esto, es hacer otro tipo de cosas. Eh, si un blog informa, pues hombre, el ser objetivo es como un medio de comunicación, pues contrastando la información, sabiendo de qué escribes, eh, asumiendo que te vas a equivocar, sabiendo que tus lectores te van a comentar, te van a responder y te van a corregir, porque lo grandioso que tienen los blogs y ahora también los medios de comunicación en internet que permiten comentarios, es que yo escribo algo y a lo mejor alguien me deja un comentario diciéndome, oye, lo que has dicho no es verdad, esto no es así porque yo lo sé por X motivo. Pues yo tengo la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Y o sea, ya no es no es un post mío, es un post coral, es decir, me han ayudado a hacerlo porque me están corrigiendo errores, ¿no? Entonces, yo creo que la objetividad es como todo, ser objetivo es contar las cosas que sepas que son así y que son verdad y que puedas demostrar que efectivamente eso es así. Otra pregunta de Molina Guerrero. Dices, ¿qué opinas de la moderación de comentarios en los blogs? ¿Debe responsabilizarse de ellos el blogger? ¿Debe aplicarse la responsabilidad en cascada si no se identifica el autor de un comentario injurioso o calumnioso? ¿Son conscientes los bloggers de la importancia de esta cuestión? Pues mira, el tema de la moderación de los comentarios es un gran problema. Porque, pero bueno, viene de la mano de internet, ¿no? En internet todos tenemos acceso a muchas cosas y salvo yo ahora mismo que estoy dando la cara delante de vosotros y me veis la cara mientras estoy hablando, yo no sé quiénes sois vosotros, yo no sé, porque el tono de las preguntas y del debate es muy educado y sé que bueno, que no sois trolls que vienen aquí a reventar la charla. Pero el problema es que regularmente la gente entra a un blog y comenta de forma muy destructiva en muchas ocasiones. Eh, claro, esto con la ley en la mano, los insultos o los ataques son punibles por ley. Pero yo creo que también la solución en este sentido no es la denuncia y el la resolución legal, por así decirlo. Yo creo que la solución es la educación, la concienciación de que, oye, de que estás en internet. Internet es un sitio en el que la gente comparte muchas cosas, eh, mm, comparten ideas que pueden no ser como las tuyas, y bueno, tú puedes comentar, respetuosamente indicar que efectivamente pues no estás de acuerdo, o la persona que lo ha escrito pues no tiene ni idea de lo que tal, pero no atacar a la gente. ¿Se puede aplicar la responsabilidad en cascada al autor de un blog por un comentario? Hay precedentes en ambos sentidos, según tengo entendido, tanto de bloggers a los que no se les condenó, pero tienen el caso bastante cuesta arriba y está recurrida la sentencia del juez, y casos de lo contrario que les han absuelto.
Yo personalmente creo que no debería, no por nada, sino porque no es, o sea, no es un mundo real, o sea, no es un, ¿cómo explicarlo? No es que yo voy por la calle y te insulto porque te veo, es alguien que no sabes quién es, que tiene una dirección de IP que a lo mejor reinicia el router y cambia porque tiene una IP que no es fija, no puedes localizarle. Y yo como autor del blog, ¿qué culpa tengo de que haya un idiota que ha entrado en el blog para hablar mal de otra persona, ¿no? Efectivamente yo creo que esto es un problema, pero yo creo que es un problema que no se solventa con la ley en este caso, sino con la educación a la gente, a que sea respetuosa con la gente que no piensa como uno mismo. El usuario 9678 pregunta: ¿hay blogs con una diversidad de temáticas y no se centran en una temática en específico? ¿Qué opinas al respecto? Hombre, hay blogs de todo. Yo ya os digo, yo por ejemplo mi blog no escribo solo de una cosa, escribo de mil cosas. Escribo de lo que a mí me apetece escribir porque para mí mi blog es mi liberación, es mi sitio y escribo de lo que me apetece. Esto es como todo. Cuanto más específico sea tu blog sobre un tema en concreto, más se supone que sabes de este tema. O sea, más especializado estás, con lo cual se supone que tu contenido es mejor, porque realmente te centras en escribir de lo que sabes. Eh, Esto es a gusto del consumidor, según para lo que hagas el blog. Si lo haces pensando en una inversión o en un modo de vida, o lo haces como un descargo, como una forma de expresarte. La Flores pregunta: ¿entonces los blogs no tienen futuro? ¿No están en decadencia con las redes sociales? Yo no lo creo, yo creo que son cosas totalmente diferentes. La red social, os pongo por ejemplo Facebook, y sé que es el uso que todos hacemos de Facebook, aunque digáis que no. Pues estás en contacto con la gente, ves fotos, cotilleas fotos de gente que hace mucho tiempo que no ves, esa misma gente cotillea tus fotos. Facebook es otra cosa. Twitter es otra cosa. A mí Twitter, por ejemplo, no me gusta demasiado. Y siempre lo digo. Yo uso Twitter porque yo trabajo en Internet y estoy obligado a estar en contacto con estas corrientes y realmente Twitter es muy útil para muchas cosas. Pero no es... a mí personalmente no me gusta, pero bueno, es como un chat como este, con el espacio limitado, que tú eliges quién te lee, hay quien leer. Bueno, pues bien, perfecto. O sea, son formatos diferentes y que cada usuario y cada autor se acoja al que más le guste. Esto es como todo, lo que no puede ser es que estés en todos los sitios, que estés en Twenty, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, tengas un blog, porque claro, no tienes vida real, ¿no? Te pasas la vida colgado de internet a estar allí actualizando tus páginas y tus... Pues eso es como todo. Yo no creo para nada que suponga una amenaza. Para mí los blogs siguen teniendo muchísimo futuro desde el momento en que suponen una ruptura brutal del modelo comunicativo. Es decir, a ti, usuario desconocido, a mí, usuario desconocido, me están dando la posibilidad de tener un hueco en el que hablar con la gente, para poder comunicar y compartir mis ideas. O sea, yo ya no soy el receptor que escucha la tele, que escucha la radio, que lee el periódico, a quien llega la información. No, yo ahora soy el emisor. Yo ahora proyecto mis pensamientos a la gente y quien quiera leerlo, que lo lea. Entonces yo por eso creo que sí, por supuesto que tiene futuro, porque es una ruptura de una barrera comunicativa muy grande, que desde luego es un modelo de libertad absoluta para que la gente comparta sus ideas, y en ese sentido yo creo que es algo que tiene muchísimo futuro. A ver si me he dejado alguna pregunta más. Pregunta Badamame si son los agregadores de noticias los periódicos del futuro. No, yo no creo. Y me explico. Si un agregador de noticias, pues yo por ejemplo trabajo en la información.com, y gran parte de la importancia o de lo innovador de ese proyecto es que es un agregador de noticias muy bien ordenado, muy bien clasificado, pero que no deja de ser, aparte del contenido que hacemos los humanos, máquinas agregando contenidos de internet, ¿no? Eso es útil, pero no es el futuro. O sea, el futuro es estar lo mejor informado posible y saber qué es lo que pasa a tu alrededor. Ese es el futuro óptimo de un medio de comunicación o de la comunicación en general. Un agregador de noticias es una herramienta para enterarte de más cosas, pero no es, o sea, no es el futuro únicamente. O sea, el futuro es poder saber qué pasa y entender la realidad. A ver si hay alguna pregunta que me he dejado por aquí más, que yo creo que sí. Creo que me he dejado alguna pregunta, pero no la encuentro.
Veo que que Gadi, un usuario o usuaria, pregunta que no está, o sea, pregunta no, comenta que no está de acuerdo con la moderación de comentarios, a no ser que haya una oleada de insultos. Yo en cierto modo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque del mismo modo que un blog, como os decía, supone la libertad para un usuario porque puede comunicar, eh, que alguien deje un comentario, aunque sea negativo o hiriente en tu blog, también es su libertad. Entonces, esto es como todo. Si yo borro un comentario de mi blog que me está insultando a mí, ¿sabes? No sé, o sea, yo creo que realmente salgo perdiendo yo. O sea, ¿por qué lo voy a borrar? ¿Me has insultado? Pues vale, que lo vea todo el mundo. O sea, ahí verá, la gente lo que verá es, yo estoy escribiendo sobre un tema en libertad y planteando mis puntos de vista, y hay otra persona que al no estar de acuerdo conmigo directamente me insulta. O sea, queda bastante claro cuál es la posición de cada uno. Yo realmente tampoco creo en la moderación. Obviamente, cuando el insulto no va hacia mí, sino hacia una persona que yo cito o que yo menciono, que no tiene nada que ver conmigo y que estoy hablando, qué sé yo, de alguno de vosotros, si alguien se mete para insultaros, pues eso sí, porque está insultando a la tercera persona. Pero lo que se refiere a mí, como autor del blog, yo no tengo ningún problema con que la gente me insulte, me da absolutamente igual. A ver, veo que hay una pregunta por aquí que me recuerda a Nene. Tenía preguntado esto: ¿qué piensas de las redes de blogs y de la profesionalización de los bloggers? Pues mira, las redes de blogs, yo intenté crear una red de blogs hace casi 2 años que se llamaba Tinta Digital, que ahora es una revista, que es tintadigital.org. Os pongo la dirección por si queréis visitarla, no porque sea mía, sino porque es un producto fantástico. Fuera bromas, creé una red de comunicación que era para gente de menos de 30 años y que se dedicaran al mundo de la comunicación. Esto es medios de comunicación, o sea, periodistas, fotógrafos, publicistas, gente que trabaja en agencias, cualquier tipo de cosa. Eh, Pasa un poco lo mismo que comentaba con los agregadores de noticias. Una red de blogs es una herramienta muy útil, porque si por ejemplo yo veo que hay una red de blogs, pues como esta que os decía, de comunicación o de baloncesto, que a mí me gusta mucho el baloncesto, pues hay una red de blogs de baloncesto. Pues me es muy útil para mí como usuario porque tengo ahí mucho contenido de un área temática que a mí me gusta mucho, entonces pues lo aprovecho y entro a verlo porque es una puerta de entrada, o sea, es un atajo a diferentes sitios que tienen información sobre algo que me gusta. Entonces, es una muy buena herramienta, ¿no? Pero como los lectores de RSS, de feeds, etcétera, o sea, son herramientas que todo esto, realmente los blogs, Twitter, Facebook, RSS, etcétera, etcétera, son formas que nos facilitan a los usuarios acceder a la información. Y sobre la profesionalización de los bloggers que preguntas, eso es como todo. Si tú escribes y lo haces tan bien como para permitirte vivir de eso, o escribiendo en tu blog, es fantástico. Ahora, fácil no es. Fácil no es porque hay millones de blogs muy buenos, hay muchísima gente que sabe muchísimo de muchas cosas, y esto es como todo, o sea, pasas de ser un blog a ser otra cosa, o sea, casi eres un medio de comunicación de verdad, porque realmente esa frescura de la que os hablaba al principio que tiene un blogger porque escribe lo que quiere, ya no la tienes, porque tienes que escribir obligado tantos posts al día, porque tienes que generar visitas, tienes que, a lo mejor tienes un anunciante que te está pagando, no puedes hablar mal de ese anunciante porque te está pagando. O sea, yo creo o sea, yo no estoy para nada en contra de la profesionalización de los bloggers, ojalá me pagaran a mí por lo que yo escribo en mis blogs, pero yo creo que dejas de ser blogger para convertirte en otra cosa. Yo creo que eso es un paso más hacia un medio de comunicación. eh, Vale, me comenta Cristina que vamos a terminar la charla en 5 minutos, que si queréis podemos seguir hablando desde el foro, ha dejado ahí la dirección. No sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo, sí, veo que Nene me pone otra más. De Esther. Hola Esther, no sé si me estás viendo, pero hola. ¿Crees que los periodistas deben tener blog? Si trabajan en internet, sí, sin duda. Pero es un poco lo mismo que yo comentaba sobre Twitter, que a mí Twitter no me gusta, sin embargo yo trabajo en internet y estoy obligado a tener Twitter porque debo conocerlo, porque es parte de mi trabajo, es una herramienta más. A mí personalmente, como os decía, para mí el blog fue una liberación en un momento en el que necesitaba escribir libremente, pero más que una liberación es una forma, o sea, yo con mi blog he aprendido algo de HTML que me viene estupendo para mi trabajo, he aprendido cómo funcionan las tripas de un blog, he aprendido cómo funcionan muchas cosas en internet, he aprendido un poquito de audiencias, he aprendido un poquito de tal. Entonces, como formación,
es fantástico. O sea, yo creo que para un periodista que trabaja en internet es sin duda muy recomendable, debería ser obligatorio, efectivamente. Escriba lo que escriba, no necesariamente un contenido periodístico, apuntaba a alguien de poemas o de... Me parece fantástico, pero es una forma de conocer más el medio. Un beso, Esther. Dice, a ver si hay alguna cuestión más por aquí, que nos quedan 2 minutitos. Pregunta, si tuvieras que elegir una profesión y solo una, ¿sería primero periodista o blogger? Yo personalmente, blogger no es una profesión. Para mí no, o sea, ya os digo, yo escribo por gusto y porque quiero. Yo soy periodista y a lo mejor los periodistas somos los que más vinculación tenemos con el mundo blogger, porque nos gusta escribir y nos gusta contar cosas. Y un blogger, a fin de cuentas, es alguien a quien le gusta compartir sus pensamientos y contar cosas. Entonces, yo creo que no es una u otra. En mi caso es lo mismo casi. Pero no, yo soy periodista, pero ya te digo, no concibo el ser blogger como una profesión. El ser blogger es un hobby, un gusto, una forma de expresarme. Pregunta Cristian, entonces no crees en el blogging como profesión o aspirando a eso. Sí, sí, claro, o sea, ya te digo, yo personalmente no. O sea, porque yo vivo de otra cosa. Pero si tú, lo que decía antes, si tú eres suficientemente bueno como para tener un blog de un contenido determinado de teléfonos móviles, por ejemplo, y lo haces fantásticamente, te puedes dedicar profesionalmente a ello y ganar dinero, y además mucho dinero. O sea, si consigues muchas visitas, tienes un anunciante que, por supuesto, claro que creo en ello, pero no para mí, porque yo me dedico a otra cosa, pero claro que sí. Ya te digo, yo es que yo no soy blogger por un modelo de negocio, no es una forma de ganarme la vida, es una necesidad que tuve en un momento determinado. Bueno, a ver, una conclusión me piden, pues sí, porque vamos a cerrar ya, porque ya nos indicaba Cristina que tendríamos que ir cerrando, aunque podéis, si queréis, dejar alguna cuestión más en el foro y luego las iré respondiendo y seguimos hablando. Como conclusión, es algo que no es nuevo, ¿no? Pero yo creo que los blogs son un instrumento de libertad muy fuerte, ¿no? Escuchaba a un director de periódicos hace tiempo, a Nacho Escolar, decir que en cierto modo los blogs han puesto armas en las manos de la gente, ¿no? Para combatir contra, o sea, para salir a contar cosas, ¿no? Y efectivamente, o sea, son instrumentos de que permiten a la gente expresarse, ¿no? Y dejar de ser solo receptor para ser emisor, ¿no? Y a través de los blogs he descubierto a gente que escribe fantásticamente bien de cosas interesantísimas que jamás hubiera podido conocer si no fuera por los blogs, porque no tienen presencia en los medios de comunicación ni en ningún sitio. Entonces, el mensaje, la conclusión que a mí me gustaría cerrar este conversatorio es los medios, o sea, los blogs han cambiado el modo de comunicar en internet y en los medios de comunicación en particular, porque les han obligado a hablar de otras cosas, a hablar de otra forma, incluso a asumirlos dentro de su propia estructura. Y los blogs también han evolucionado en este tiempo, ¿no? O sea, ya no son lo que os decía, cocinar con los ingredientes que hacen los demás, ¿no? Sino que ellos mismos están haciendo ahora su propia receta, no están comentando lo que hacen los demás, sino que están empezando a generar contenido informativo, y esos son los realmente buenos blogs, son los que realmente pueden vivir profesionalmente de ello. Y ya os digo, yo aconsejaría encarecidamente a todo quien no tenga blog que esté escuchando esto que haga uno, porque para mí es una de las mejores experiencias que he tenido. Agradeceros a todos que hayáis estado aquí, un beso desde España y muchísimas gracias a los organizadores por darme la oportunidad. Hablamos.